Muy, pero muy buenas tardes, noches, mejor dicho, para todos y todas los que están del otro lado. Bueno, es un orgullo presentar este conversatorio. Hoy estamos junto a Guillermo Robledo, quien es uno de los primeros o de los precursores de los movimientos de fábricas recuperadas, miembro del PIA, Peronismo de la Inteligencia Artificial, y también pertenece al Observatorio Arrupe. Así que un gustazo, Guillermo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias a vos por volver a invitarnos, ni más ni menos que con Amado, así que... También estamos... Hipólito, sí. Guillermo siempre está de este lado. Eso es verdad, es bueno, es bueno. Bueno, nada, te presentaste solo, Amado. No necesitas presentación, sinceramente para nosotros es un orgullo enorme. Ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la Nación, economista él, uno de los mejores representantes de nuestro pueblo, así lo sentimos nosotros, por todo lo que ha hecho durante esos años gloriosos de gobierno. Así que nada, es un placer y un gusto que estés con nosotros, Amado. Muchas gracias, muchísimas gracias y por poder compartir con grandes compañeros y con todas y todos los que están acompañándonos del otro lado de la transmisión. Y por último, presentar a Leonardo Buberman, compañero también muy querido. Él es representante de la Agrupación Popular La Güemes, así que buenas noches también, Leonardo, por estar acá con nosotros. Esperemos que tengan la mejor conectividad posible para que la gente también te pueda disfrutar. Bueno, ahí, como yo les decía, Leonardo es el que está con problemas de conexión. Bueno, arranco. Le cuento a todos así como si fuera una charla entre amigos, digamos, ¿sí? Vamos a tratar de manejarlo de esta manera. Nosotros le dimos el título de Economía, Democracia Popular y Poder Constituyente. ¿Qué es la idea de tratar de charlar en nosotros hoy? Sinceramente yo tenía un montón de cosas preparadas antes de lo que vimos todos nosotros el 17 de agosto, lo que pasó el otro día, ¿no? La verdad que yo quedé un poco, por un lado, dolido, por otro lado, impresionado. Seguramente tiene que ver con mi edad, posiblemente. ¿Cómo se trata de socavar tan rápidamente un gobierno popular, un gobierno legítimo que fue ganando, digamos, las elecciones desde ya hace muchísimo tiempo, porque ya se sabía que Mauricio Macri no iba a continuar y por eso produjo la devaluación que produjo, y ya lo hablamos con Guillermo, lo hablamos con Amado, produjo el terrible daño que nos produjo a todos los argentinos en esos últimos meses de gobierno. Pudimos ver lo que terminó haciendo con Vicentín, entregando todos los días préstamos desde el Banco Nación para que esa plata fuera fugada. Y no obstante eso, nosotros vemos cómo a muy poquito de comenzar, a muy poquitos meses de un gobierno nuevo, un gobierno que verdaderamente intenta cambiar y modificar las cosas, como un sector de la población, de la ciudadanía, intenta destruir... ahí está saliendo Guillermo en vivo, Javi. Cómo esa ciudadanía, ese sector que muchos tratan de decir que es minoritario, que no hay que prestarle atención porque es un sector minúsculo, porque es un sector que ha convivido con nosotros siempre, que es parte de la oligarquía, que es parte de la derecha, ¿no? Pero sinceramente a mí me genera, en principio, dolor por lo que estamos viviendo todos con el tema del COVID. Vemos todos los días cómo enfermeros, médicos, gente que está dando su vida, por ahí fallece, y tratar desde los medios de comunicación, desde esos sectores, promover estas marchas para generar contagios o para generar el colapso del sistema sanitario, verdaderamente genera mucha tristeza. Pero bueno, yendo un poco al título que hoy nos convocaba a todos, que era Economía, Democracia Popular y Poder Constituyente, hace un tiempito lo pude hablar yo en un conversatorio internacional en el cual me invitó Luis Delía, y hablábamos un poquito de esto. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, hace un tiempo pensábamos que pudiendo lograr un cambio de constitución, una nueva constitución para todo el grupo de argentinos y argentinas, podíamos solucionar muchas cosas.
Esto lo hablé con Amado, lo hablé con Guillermo, lo hablé con Julio De Vido, lo hablé con Zaffaroni, lo hablé con casi todos los entrevistados que fuimos teniendo en el ciclo de charlas digitales. Casi todos coinciden en que es necesaria tener una nueva constitución que pueda plantear no solo aquella constitución del 49 que fue sacada, borrada por la dictadura militar, sino un montón de cuestiones que hay que ayornar y que son necesarias a los tiempos que corren, ¿no? Derechos de la mujer, derechos de los trabajadores hoy día, Islas Malvinas y un montón de cosas que quedaron no impresas, no puestas en nuestra Constitución, ¿no? Más allá de la reforma que tuvimos en el 94, que creo que no alcanzó. Nosotros, hablando de estas cuestiones, veíamos cómo, por ejemplo, Bolivia había podido lograr una constitución mucho más plural, con la intervención de su ciudadanía, y eso a nosotros obviamente que nos generaba de orgullo y creíamos que también el camino era por ese lado. Pero a sabiendas de lo que pasó con el compañero Evo Morales, de la forma en la cual fue destituido, derrocado, de la forma que se quiera nombrar, creemos que solamente el cambio de constitución no alcanza. Más allá de que hay que plantear la discusión, hay que tratar de que la gente y el total de la ciudadanía entienda el porqué de la necesidad de una nueva constitución. Me parece que también el camino es el de generar un poder constituyente, el de generar un poder, una democracia popular participativa. Nosotros necesitamos que la gente que está de nuestro lado, la gente que apoya, esa misma gente que muchos apoyaron a esos 12 años gloriosos de Néstor y Cristina, de Amado y de tantos otros compañeros que estuvieron con nosotros y de nuestro lado, que se puedan manifestar y que puedan ser partícipes de políticas activas del Estado. No lo logramos durante 12 años. Sin ningún lugar a duda, seguramente logramos un montón de obtención de derechos, un montón de conquistas, las cuales celebramos, pero lo que no pudimos lograr es esa contundencia desde la ciudadanía, desde nuestros sectores, para ese apoyo popular que nosotros necesitábamos. Por lo menos es mi análisis, es lo que yo interpreto humildemente. Por eso la pregunta también para ustedes, y se las dejo después picando, es cómo verdaderamente se logra ese poder popular, esa democracia participativa. Nosotros creemos que no podemos solamente tener democracia cada 4 años o 2 años con la elección de un voto. Hoy lo hablaba con una compañera y me decía, ¿cómo puede ser que nos estén pasando las cosas que nos estén pasando cuando ganamos con el 49% o el 52%, Axel? Y yo creo que no se transmite o no se pasa el poder a las decisiones que se tienen que tomar con el gobierno, con las elecciones simplemente, con el voto popular. El voto popular te da la legitimidad de poder llevar a cabo el cargo para el cual uno fue electo, pero cuando hay que tomar las verdaderas decisiones, aquellos cambios que nosotros creemos que son necesarios, se necesita algo más. Se necesita el apoyo, el acompañamiento de la ciudadanía. Obviamente hoy nos encontramos con la imposibilidad de poder marchar, de poder manifestarnos, que es aquello a lo cual el peronismo ha hecho gala y ha hecho uso de grandes maneras. También lo ha hecho el radicalismo en el 83 con Alfonsín, no es solamente del peronismo. A lo que voy es que cada vez que un gobierno popular llega al poder, se empiezan a ver estos movimientos de las derechas, estos movimientos de las oligarquías argentinas, de las oligarquías terratenientes, con sus voceros mediáticos en los grandes medios hegemónicos, dando algunas pautas de cómo socavar a los gobiernos populares. Y verdaderamente me parece que nosotros desde la militancia, los que le tocan estar en el poder, habría que de alguna manera buscar soluciones o remedios a estas situaciones que nos suelen pasar todo el tiempo. No es algo nuevo, es algo recurrente. Le ha pasado prácticamente a todos los gobiernos populares esto de que a poco tiempo de asumir se encuentra con manifestaciones que de mínima son ridículas o absurdas, porque a la gente que manifestaba y marchaba se le preguntaba el por qué y muchos de ellos no sabían ni siquiera por qué estaban ahí, pero sin embargo estaban. Entonces, verdaderamente, repito, más allá del dolor que pueda generar las enfermedades, los contagios, las muertes, todo esto que estamos viviendo nosotros, creemos que hay que buscar soluciones. Nosotros creemos que de alguna manera tenemos que ser los artífices de poder promover ese poder popular que acompañe a un gobierno nacional y popular. Hablamos de economía, y ya con esto redondeo y termino para darle el paso a Leonardo. Hablamos de economía
Entonces, se hablaba de que la Argentina iba a lanzar un nuevo plan Marshall. Me gustaría que después, bueno, los que saben de economía expliquen un poquito esto, que fue lanzado y una iniciativa de la CETEP y de algunas otras organizaciones, con respecto de cómo reactivar la economía de todos los argentinos con la capacidad ociosa que tenemos, y siempre hablando de un gobierno post-pandemia, ¿no? Una vez que termine toda esta situación, de qué forma nos reconstruimos, nos armamos. Pero creo que no puede quedar todo librado al azar, todo librado solamente al Ejecutivo, que dictamine cuáles son las mejores cuestiones para el pueblo, sino me parece que necesitamos generar una reacción popular, una reacción en la ciudadanía que dé acompañamiento a las medidas que nosotros creemos que son necesarias. Seguimos teniendo presos políticos en la Argentina, lo cual nosotros creemos que es absolutamente inaceptable a 7 meses de gobierno, de un gobierno nacional y popular. Entonces, Milagro Sala sigue siendo presa política de Gerardo Morales, con quien vamos a estar este día viernes en el ciclo de charlas. Amado, quien está con nosotros, está en prisión domiciliaria. Y tantos otros compañeros que siguen estando aún en prisión, como Ricardo Jaime, como Juan Pablo Schiavi y tantos otros. Así que bueno, simplemente manifestar esto, después vamos a tener una charlita entre todos. Leonardo, sinceramente espero que te podamos escuchar, así que te doy el pase a vos. Guille, ¿me escuchás vos? Yo te escucho perfecto, sí. Dale vos, Guille, porque ahí vamos a ver cómo hacemos con Leo. Bueno, a ver, planteaste un temita no menor, ni más ni menos que el poder para poder transformar. Es así. Y no en términos teóricos, sino en términos prácticos de la coyuntura que hoy estamos viviendo en el continente. Escucho un delay. A ver. ¿Sigo o espero? No, seguí, Guille, para que yo Sí. le voy a dar por privado a Leo. Seguí vos. Bueno, ni más ni menos que cómo disputar el poder en el continente, en un continente donde sabemos que estamos en una ofensiva muy fuerte de Estados Unidos. Yo después les voy a pasar el documento que hoy le mandamos como aporte al Papa Francisco desde el observatorio para el discurso que él va a dar en septiembre. De celular, en el medio de en las Naciones Unidas. Él en septiembre va a mandar un mensaje a los pueblos del mundo. No, decirle que apague el micrófono, si no va a poder. Sí, ya le estoy escribiendo. Lo que pasa es que está conectado desde el celu y, sí. y se le rompió la compu hoy. Le cuenta a la gente que está al otro lado. Tuvo un claro. problema con internet y se le rompió la compu, así que está tratando de hablar desde el celu y no tiene buena conectividad. Así que seguí vos, Guille, seguí vos, que yo estoy dando por privado. Bueno, así que en ese documento que le mandamos hoy al Papa, como un aporte para la región, para el debate que va a dar en las Naciones Unidas, nosotros le describimos un diagnóstico muy crudo de cómo va a ser la década en el mundo, en el terreno económico, y que necesariamente las Naciones Unidas tiene que ser el único lugar donde ya tendrían que los pueblos estar autoconvocándose para un debate de nuevas convenciones en el marco de la crisis. O sea, que no es un problema que se pueda resolver, que vos dijiste, estrictamente en los países, como vos bien lo dijiste. O sea, Evo hizo la reforma constitucional y vos sabés cuál fue la clave del golpe a Evo. Fue la promesa de Camacho a la policía que le igualaba los sueldos que tenían los militares, porque Evo había hecho una diferenciación de escala muy grande, de manera de incorporar a las Fuerzas Armadas a la revolución de Bolivia, y los policías habían quedado rezagados. Entonces, como el territorio del golpe se lo dio las distintas policías bajo la promesa de que les iban a igualar los sueldos. Fíjate con vos con qué cosa tan baja, pero que ya Perón la decía, la bici era más sensible, es el bolsillo, terminaron con un proceso como el boliviano, por más reforma constitucional que hubo. Igual no se terminó porque sigue, y fíjate que esto que tienen que postergar las elecciones permanentemente es porque la impronta de Evo y de toda la transformación estuvo, pero es muy difícil, si vos no tenés una estrategia de soberanía monetaria en tus países potente, con autonomía, poder construir ese poder constituyente que vos mencionás.
Y no es solamente un problema de, digamos, de enunciaciones, sino me parece que es un problema central de que encarnen esas enunciaciones en la sociedad. Eso me parece el punto central de un poder constituyente. Cuando uno analiza, vos hacías mención a la revolución, a la Constitución del 49, nosotros tenemos ahí algo medio disruptivo en el discurso, en la génesis del peronismo, que nosotros decimos que el peronismo no nació el 17 de octubre, nació cuando Perón agarró la manija del Banco Central el 26 de febrero, a los 2 días de haber ganado las elecciones. Y recién a los 3 años hizo la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque desde un poder monetario financiero potente, como fue el que él organizó desde toda la política del Banco Central y la nacionalización que hizo, bueno, todo lo que sabemos que hizo en materia financiera, desde ahí encarnó en la sociedad un poder constituyente que después se reflejó en la Constitución del 49, 3 años después. Entonces, y ahí fue donde se consolidó el peronismo. O sea, el 17 de octubre podría haber fracasado si Perón fracasaba con el Banco Central en el 46. Podría haber quedado como un hecho heroico del pueblo argentino, pero sin la política monetaria y financiera que hizo Perón desde el 45, desde el 46 en adelante, no se hubiese podido construir ese poder constituyente que dio origen a la Constitución del 49. O sea, digo por este factor, ¿no? El tema de hoy es poder constituyente y eso es un problema de encarnación de ideas. Y encima hoy vos venís para atrás, porque en ese momento Perón tenía una serie de ventajas que no eran menor. El movimiento obrero encarnado en la lucha, las Fuerzas Armadas, la burguesía nacional, potente. O sea, en esa época el 95% de la economía estaba en manos argentinas, de burguesía nacionales, de la actividad privada. Hoy estás al revés, hoy tenés un 15%, más o menos. Entonces, claramente Perón tenía una ventaja que utilizó muy bien y nuestro desafío es terrible porque no tenemos hoy esa encarnadura que logró Perón en el 46 en la sociedad, todo lo contrario, porque hasta no tenés una voluntad dentro del peronismo de reformar la Constitución. Ahí tenés el problema central. Digamos, el 40% que marcha ha sido siempre así, ya sabemos, no han cambiado nunca. El problema lo tenemos internamente, de que el peronismo no resolvió, que cuando digo el peronismo no estoy hablando del Frente de Todos. Estoy hablando de una estructura del PJ que no termina de definir qué quiere hacer en el siglo XXI con el peronismo en sus manos. Es una estructura sindical mucho, y no hablo de los sectores por ahí más de avanzada, que sabemos quiénes son, sino de los que definen el rol de la CGT, que tampoco están definiendo, a pesar de la crisis mundial, que hay que hacer una reforma constitucional. Entonces el problema principal de la encarnadura de un poder constituyente está dentro del peronismo, para mí. No vamos a hablar del resto de los sectores que ya sabemos, el progresismo y demás, porque eso sabemos que inmediatamente van a estar. El problema es que el peronismo no ha terminado de hacer la autocrítica del menemismo, y mucho menos va a avanzar hacia entender por ahora, que hay que reformar la Constitución y que hay que avanzar en el sector financiero para poder reformar la Constitución, con todas las ideas que venimos diciendo de soberanía monetaria, de renta básica, porque eso ayuda a que encarnen la idea, etcétera, en sus diversas formas. Pero me parece que el trabajo político fuerte que tendríamos que hacer nosotros hoy dentro del Frente de Todos es que encarne eso. O sea, tendría que haber un congreso programático del Partido Justicialista. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué toda la discusión es quién es el presidente? No, a mí no me interesa eso ya, eso no es anecdótico. Tendría que haber una autocrítica frente a la crisis mundial que crea la gran oportunidad de que el Congreso, el Partido Justicialista se dedique a discutir la nueva Constitución. Ya lo puede hacer, más allá, para que empiece a encarnar la idea. Lo mismo tendría que hacer el movimiento obrero. Ahora esa señal yo creo que la tenemos que impulsar nosotros del Frente de Todos. Yo tengo una gran esperanza, yo creo que las elecciones del año que viene, más allá de estas movilizaciones y demás, vamos a salir fortalecidos, más allá de todas las contradicciones que haya, porque el pueblo, digamos, peronista no va a volver al macrismo. El macrismo ha sido una marcha, un error, digamos, de los sectores peronistas que lo votaron, que no creo que vuelva, no tienen retorno al macrismo, y me parece que
el drama que ha generado en la sociedad argentina está vivo, no está transformado en discurso político hoy, porque tenemos un perfil del presidente y un silencio de Cristina, por ahora. Pero yo creo que lanzada la campaña, eso no va a ser así. Cristina vuelve a cabalgar con la mística, y yo creo que eso garantiza unas elecciones el año que viene donde salimos con mayoría en las dos cámaras. Esa es mi evaluación, mi pronóstico, y creo que es la gran preocupación del poder, que ellos saben, ellos están permanentemente proyectando cuál va a ser el resultado institucional del año que viene, y entonces ahí sí, digamos, si tenemos mayoría en las dos cámaras, tenemos poder de encarnar una discusión de un poder constituyente nuevo, un avance en los aspectos financieros, monetarios. Y yo estoy muy optimista con algo que ha dicho Máximo esta semana, que coincide con lo que venimos diciendo nosotros desde que se hizo el acuerdo con los bonistas, que ahora, bueno, la discusión es que el Fondo Monetario no nos puede poner ninguna condición, porque está en inferioridad de condiciones. Sabemos que es son muchachos pesados del poder, pero están en inferioridad de condiciones. No solamente por los antecedentes del préstamo a Macri, sino también que digamos, nosotros lo decimos porque estamos en la Corte con un pedido de nulidad del acuerdo con el Fondo Monetario, sino también por la crisis mundial. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que el Frente de Todos negocie con el Fondo Monetario, más que la cuestión de plazo, no plazo y demás, que eso ya sabemos, que nazca, que la Argentina vuelva a tener un Banco Nacional de Desarrollo. O sea, una transformación, no un Banco Nacional de Desarrollo como siempre se dice, que al vice lo van a capitalizar. No, un banco en serio, un banco poderoso, como hizo Evo, que transformó el Banco Central de Bolivia en Banco de Desarrollo, como hizo Noruega, que hizo exactamente lo mismo, con otra figura, pero me parece que la pelea que tenemos que dar nosotros los próximos 5 meses es arrancarle al Fondo Monetario que autorice que la Argentina vuelva a tener un Banco de Desarrollo, porque no puede ser que somos el único país en el mundo, no sé si en el mundo, pero por lo menos con un nivel de desarrollo que no tenga Banco de Desarrollo. Y me parece que es una gran oportunidad y una gran lucha que hay que hacer los próximos meses. Y Máximo dijo algo en ese sentido. Dijo, el Fondo Monetario no está en condiciones hoy de imponernos nada. Bueno, me parece que lo más interesante sería que es la gran oportunidad que el Partido Justicialista tenga un solo objetivo, la CGT también, que es en el marco de esta negociación, nace un poderoso Banco de Desarrollo en la Argentina nuevamente. Estamos hablando dentro del sistema capitalista, nadie se puede asustar por eso. Simplemente queremos superar las asimetrías que tenemos con el mundo en esa materia. Porque si no, todos los otros planes que se han presentado de desarrollo no tienen una capacidad de financiamiento a tiempo y suficiente en términos políticos. Yo hice los números del Plan San Martín. Y el Plan San Martín no mueve ni el 1% del Producto Bruto. Y entonces eso no impacta socialmente. Vos tenés que ir vía un Banco de Desarrollo a una tasa de crecimiento del 5 y del 6, dirigiéndolo hacia que no haya crisis de divisas, o sea, emitiendo moneda hacia productos que no demanden divisas, que los hay muchísimos, o actividades económicas, hasta que se resuelva el problema de la balanza de pagos. Eso es lo que nosotros decimos. Y me parece que esa tendría que ser la lógica que hoy el Partido Justicialista tendría que sacar. Así como sacó un documento tan, digamos, de tanto respaldo a la negociación con los bonos, con los bonistas, o lo mismo sacó la CGT, lo mismo sacaron los empresarios, yo me pregunto por qué todos esos sectores no piden con la misma vehemencia y contundencia que Argentina tenga un Banco de Desarrollo. Eso me parece, por lo menos, la lucha que nos planteamos nosotros en los próximos 5 meses. Y eso es la clave de la economía, para todo, para la economía popular, para la economía de las cooperativas, para la renta básica, para el movimiento de las mujeres, para la igualdad de ingresos entre mujeres, para todo. Si no lo resolvemos, si no generamos una estructura nueva en el sistema financiero argentino y están dadas las condiciones, no vamos a poder hacer lo que hizo Perón en el 45, de que esa idea encarne la de un poder constituyente. Por eso creemos que estamos ante una oportunidad. En algún momento
con Amado discutíamos las oportunidades, me decía, siempre hay otra oportunidad. Bueno, acá encontramos otra, Amado. Acá encontramos que la negociación con el fondo, convertir al fondo en que sea un abanderado de que la Argentina tenga Banco de Desarrollo. Mirá el grado de pragmatismo a que hemos llegado para los próximos 5 meses, ¿no? Pero me parece que es viable y me gustó mucho que, insisto, que lo haya planteado, no en estos términos, pero sí que el Fondo Monetario no puede poner condiciones. Entonces nosotros sí. Entonces, me parece que hay que trabajar en esa idea y no estaría mal que Amado se convierta en un abanderado del Banco de Desarrollo, de un banco de desarrollo. Sí, cada vez que lo encontramos lo hacemos laburar, ¿viste? Al pobre. Pero bueno, te insisto, para redondear la idea, eso para los próximos 5 meses, que es un replanteo, no un replanteo, sino un recuperar lo que hizo Perón con el banco. Sin el banco, como lo transformó, sin el Banco Central, como lo transformó Perón en el 46, no pueden encarnar la idea en los propios, insisto, los propios, esta discusión, ningún sindicato puede decir que no quiere tener un banco de desarrollo, ningún empresario puede decir eso, ningún gobernador puede negar que sin banco de desarrollo no tiene desarrollo las economías regionales. Entonces, me parece que ese sería el gran punto de este pacto social que planteó Cristina reiteradamente en la campaña, que dice Alberto. Bueno, ¿dónde hacemos converger las energías? Para nosotros, en eso. Eso garantiza una reelección el año que viene fuerte, con arriba del 50% de los votos, no tengo ninguna duda, y ahí sí tenés un Congreso que puede empezar a debatir con esas dos herramientas, mayoría en la Cámara y un Banco Central, que el Fondo Monetario no se meta a hacer campaña con los medios en contra de que tengamos un Banco de Desarrollo. Ahí yo creo que tenemos posibilidades de encarnar nuevamente en la sociedad argentina la idea de un poder constituyente y una nueva constitución. Bueno, paro acá. Dale. Bueno, Guillermo, gracias. Clarísimo, la verdad. Yo estaba tomando una reflexión y me permito tener esta licencia. Espero, cuando yo tenga que usar lentes como Guillermo y Amado, bueno, tenga la capacidad de análisis que tienen ustedes dos. Eh, ahora le voy a dar la palabra. Me voy a presentar porque yo no me presenté, no es muy importante, pero bueno, mi nombre es Hipólito Yrigoyen, soy el secretario general de Populismo acá. Y bueno, esto es una idea en realidad de Leonardo Buberman y Santiago Ali Brujud, quien es nuestro asesor general, de hacer el conversatorio y convocarlo a Guillermo y convocarlo a Amado. Así que para nosotros la verdad que es un placer enorme poder escucharlos y aprender todo el tiempo de ustedes. Leonardo, espero sinceramente poder escucharte y que estés del otro lado y que, bueno, que nos puedas contar un poco lo que nos querías hablar. Bueno, buenas noches, Amado, Guille, Hipólito. Hola, Leonardo. Sí, mira... Te escuchamos perfecto, así que dale. Bueno, comparto totalmente lo que estaba planteando Guille, así que no voy a redundar en lo que él habló porque creo que lo hizo muy claro. Yo voy a explorar otro tema. Pienso que para construir poder popular, otra de las variables sería poder manejar las variables básicas económicas. Y creo que dentro de la economía de la Argentina tenemos problemas graves, estructurales. Si no podemos manejar las economías básicas, cuando hablo de economía, de variables básicas, hablo de energía, de transporte, de relación entre el dólar y el peso. Si no podemos manejar esas variables básicas que influyen en todas las demás variables de la economía, es muy difícil construir un poder popular. Tenemos un país que estructuralmente y económicamente fue construido centralizado en Buenos Aires. Entonces tenemos una dicotomía que producimos trigo en la Pampa Gringa, lo traemos acá a Buenos Aires a hacer harina y después llevamos la harina de vuelta a donde se produjo la materia prima. O sea, tenemos
lo que es fábricas, no en los lugares donde está la materia prima, sino concentradas acá en el núcleo del país, que es Buenos Aires. Ese es un problema estructural que tenemos grave y que nunca se resolvió. El otro problema estructural grave que tenemos es el tema transporte. Tenemos casi todo el transporte basado en camiones y hemos eliminado el ferrocarril prácticamente. Entonces tenemos un transporte caro, nos sale carísimo mover lo que es materia prima y productos. Entonces, todo ese problema de manejo de variables que tenemos siempre nos entorpeció todo el sistema económico. Después hay otro tema que es cómo se maneja el empresariado argentino. Yo creo firmemente que ni bien se termine el tema de la pandemia y se abra todo, va a haber un rebote de la economía, porque tenemos una capacidad instalada de casi un 60% que está ociosa. Y hay otra variable que siempre influyó en la economía argentina, que es la expectativa económica. La expectativa económica es el sentido común de la gente que tiene de qué es lo que va a pasar mañana. Desgraciadamente, la expectativa económica, esa variable tan importante que es en nuestro país, siempre está manejada no por gente como Amado Boudou, que es un economista, es compañero, pero aparte de ser compañero, tiene ideas claras de cómo desarrollar el país. No, esa variable está manejada desde medios de comunicación por gente que está pagada por los que no quieren que acá tengamos un país productivo. Porque acá realmente lo que estamos peleando es si vamos a ser un país basado en la producción o un país basado en servicios, agroexportador y nada más. Esa fue la pelea, creo que de toda la vida en la Argentina. O sea, una pelea absurda, si vamos a ser un país solo agropecuario o si vamos a ser solamente un país industrial. Creo que son dos patas de una misma mesa y que debían ser complementarias, no tener que elegir entre una y otra. Tendrían que ser complementarias. El tema que para ser complementarias tendría que haber un Estado que pueda controlar variables económicas como es el flujo de las divisas, que Guillermo tocó en parte el tema. El flujo de las divisas en la Argentina, un país que la mayoría piensa en dólares, es básico el flujo de las divisas. Macri lo primero que hizo cuando llegó es inyectar dinero en la clase alta, con el viejo teorema de que si vos inyectás dinero en la clase alta, baja. Una mentira, pero dicha por 20 economistas en la televisión, nunca existió. Porque la clase alta tiene poder de ahorro. Entonces la plata que vos inyectás en la clase alta nunca baja, no va a bajar nunca. Porque la plata que le entra además, el tipo compra dólares y lo lleva a una cuenta offshore. No lo invierte acá. Porque esa gente, la mentalidad no es de invertir acá. ¿Y por qué no invierte acá? Porque generalmente, cuando hay un gobierno popular, inyecta dinero en la clase más humilde. La clase más humilde no tiene poder de ahorro, gasta. El tipo compra en el almacén de la esquina, se compra una puerta, compra cemento, ladrillo, una chapa, compra un colchón, la cama. Y te estoy dando toda una variedad de movimiento económico. Entonces no tiene poder de ahorro. Ese dinero circula.
circula y genera movimiento económico, mueve la rueda económica. Entonces, es al revés. Si vos inyectás dinero en la clase humilde, sube a la clase media, porque el almacenero que va y le compra el que llaman entre paréntesis choriplanero, esa plata llega a él le da de trabajar al herrero que le viene a hacer una reja, al albañil que le agranda el supermercado. O sea, hay todo un movimiento económico. Eso creo que deberíamos tratar de explicarlo mejor, porque desgraciadamente vos ves gente humilde que no entiende ese movimiento y que por ahí se queja de por qué le dan a otro humilde como él y no puede entrar en eso. Entonces, el tema de la inversión es otro problema grave. El industrial argentino, cuando tiene la fábrica parada, y gracias a los gobiernos populares que inyectan dinero en la clase humilde, empieza a ocupar la fábrica porque crece la demanda. Al crecer la demanda, tiene que crecer la producción para acompañar esa demanda. Pero hay un cuello de botella que siempre rebotamos en el mismo. El cuello de botella se produce cuando el industrial argentino llega a tener el 100% de capacidad instalada. En ese mismo momento, el tipo todo lo que produce lo vende. Si aumentamos la producción, porque los gobiernos populares siguen inyectando flujo de dinero en la clase humilde, entonces, ¿qué pasa? Ahí se empieza a producir el desfasaje, que aumenta la demanda, y el industrial argentino se ve en una disyuntiva. La disyuntiva es, tengo que invertir en hacer crecer la producción para satisfacer la demanda que crece. Bueno, ahí viene el problema, porque generalmente lo que hace, si aumenta la demanda, en lugar de aumentar la producción, que significa hacer una nave nueva en la fábrica, comprar máquinas para instalar 2 líneas nuevas, para aumentar la producción, lo que hace es aumentar el precio. Entonces aumenta el precio con una frase que la escuché decir muchas veces a gente que está en la industria. Y bueno, si quieren el producto, que lo paguen. O sea, la mentalidad es, aumento el precio, entonces la demanda se baja, pero yo sigo ganando como si hubiera invertido en poner 2 líneas más de producción. Lo más cómico es que nos hablan de que los gobiernos populares le dan a la maquinita y que imprimen y que por eso se produce la inflación. No, es una mentira. La inflación se produce porque crece la demanda y la industria argentina, que viene desde haber sido pomada, como pasó con Menem, ¿no? Que estaba en el suelo, viene levantando y recupera producción gracias a un gobierno popular. Cuando tiene que invertir y empujar la economía, ahí no. Ahí agarra y aumenta el precio. Ese es uno de los factores típicos de la inflación en la Argentina, que se agrega a todos los demás problemas que tenemos. Entonces creo que tenemos un grave problema de cambiar de mentalidad. Y creo que charlar, discutir sobre el tema, otra cosa que dijo Guillermo, no se baja línea política a las bases. La línea política que se baja a las bases es muy poca. Entonces, falta bajada de línea política a las bases y falta discusión, que se discuta, porque uno discutiendo con compañeros
más con compañeros que saben más que uno aprende. Uno aprende. Y aprende a poder ir a decirle al vecino, al amigo, al compañero, al familiar, mira, esto no se produce así, se produce de otra forma. Creo que esos son un par de temas básicos que tendremos que tener en cuenta, compañeros. Bueno, gracias, Leonardo. La verdad que muy clarito también lo que vos manifestás. Gracias por tu aporte, gracias por verlo desde otro enfoque. Y a eso último que vos decías, hay una frase del general que decía que a la fuerza brutal antipatria hay que darle una fuerza brutal organizada, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que nos convoca a nosotros de ver de qué forma podemos lograr y generar ese poder constituyente, lograr que las bases verdaderamente sean los defensores de esas políticas que lograron conquistas los gobiernos populares, ¿no? Bueno, ahora nos toca nada más y nada menos que Amado, así que bueno, Amado, un gusto, un placer poder escucharte. Muchas gracias, Hipólito. Bueno, primero volver al tema de lo del Banco Central, ¿no?, que estaba Guillermo señalando. Claro, el episodio que él rememoraba es ni más ni menos que la nacionalización del Banco Central, porque el Banco Central había sido creado por Agustín P. Justo como un banco en el cual la mitad del capital era argentino, pero la otra mitad era de los bancos privados. Y entonces, cuando Perón gana la elección, todavía Farrell era presidente en el mes de febrero, hizo la nacionalización del Banco Central, compró el 100% del capital y cuando asumió Perón ya lo tenía, digamos, listo para esa impresionante operación económica que permitió cambiar la matriz argentina para siempre, ¿no?, de una matriz puramente oligárquica a poder lograr la participación, el compromiso de muchas clases populares que, digamos, son parte de la raíz donde se entrelaza nuestra historia y que nos ha permitido volver en 4 años al gobierno. Y esto discutíamos muchísimo con Guillermo en los tiempos de Seiza, acaloradamente. Nos venían a mirar a ver qué pasaba cuando él venía a visitarme. Porque yo tengo la mala costumbre de pensar muy negativamente y actuar muy positivamente. Y entre eso, claro, Guillermo tenía todo un programa, tiene un programa, que por supuesto yo comparto en un amplísimo porcentaje, por arriba del 80%, te diría. Pero yo le decía que no veía que eso era lo que iba a suceder. Y por eso a mí siempre me gusta pensar que va a haber oportunidades. Entonces, bueno, no sucedió y hay oportunidades. Y me pone muy contento que él tenga esa fuerza y esa garra y esa inteligencia para ponerle mucha cabeza a todo esto, ¿no?, que nos explicaba también Leonardo. Pero en concreto, Guillermo siempre está dando vuelta a todos estos temas. Bueno, yo no soy tan positivo como él. Primero creo que ahora viene el round más difícil y es el round del Fondo Monetario. Para mí el gobierno hizo una buena negociación, sin peros. Seguramente a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la verdad es que en estos 4 años había una carga de 16.000 millones de dólares de esa deuda, bajó a menos de 1.500. En los próximos 4, que yo espero que siga habiendo un gobierno nacional y popular, la carga era de alrededor de 14.000 millones, bajó a 9.000. Entonces, hay 8 años en los cuales los primeros 4 están muy despejados, los segundos 4 menos, pero están despejados. Ahora, el tema de fondo es el fondo. Y yo creo que entre los desastres que dejó Macri, que la verdad que Macri fue el jefe de una organización criminal en la República Argentina, una organización criminal que espió, que persiguió, porque estas cosas hay que decirlas. A mí la venganza y eso no me interesa, pero sí me interesa que se aclare. Mirá, como la dictadura cívico-militar, Macri metió gente presa para robarle las empresas. A eso llegó. Porque una cosa horrible, insoportable, es la persecución política.
Pero peor aún es que metan a alguien preso para robarlo. Y eso fue lo que hizo Macri, con Ferreira, con Cristóbal López, con Fernán de Sousa. Entonces las cosas hay que decirlas como son. Y parte de esa organización criminal, que digamos el lugarteniente era el ministro Garabano y Patricia Bullrich, dejaron a la Argentina metida en una pelea entre acreedores, entre el Fondo Monetario y los bonistas, o si querés, entre Wall Street y New York. Tampoco se privó de eso. Y humildemente yo creo que viene algo muy pesado, que hay que estar muy con la guardia alta. Viene degollando el fondo. Primero, porque en cada una de estas crisis el capitalismo en el que vivimos, que es la dictadura del capital racista, patriarcal y depredadora del medio ambiente, que me parece que también caracteriza al Papa Francisco también, utiliza todas las crisis para reconfigurarse y fortalecerse. Eso fue lo que sucedió entre 2009 y 2011. Acá en Argentina, claro, era Cristina presidenta y no llegó a eso, pero en Estados Unidos, en Europa, todos los esfuerzos que hicieron los gobiernos se los quedaron los banqueros. Toda la emisión monetaria, todo el gasto público, se lo quedaron los banqueros. Y quienes habían generado el problema salieron más fuertes de lo que entraron. Porque no solo fueron los banqueros norteamericanos. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos luchando a brazo partido, pero no nos creemos que esto ya está, ni mucho menos. El fondo viene a la Argentina con la reforma previsional, es decir, la reforma jubilatoria y la reforma laboral, encubiertas, escondidas, pero vienen con eso, además del tema financiero. Entonces yo no soy muy optimista, creo que va a haber que hacer un esfuerzo enorme para empatar, porque Macri dejó una situación tremenda, nos dejó rehenes. Argentina es el país que más le debe el fondo en el mundo, hay 200 países. Y si no estamos conscientes que va a haber que hacer un esfuerzo enorme, puede ser muy complejo, muy complejo. Miren, revisando los documentos oficiales del fondo, no ya lo que charlamos con Guillermo, lo que nos imaginamos, los documentos oficiales del fondo. En julio del 2019 decían que la deuda argentina era sustentable, un mes antes de las PASO. El paper del staff. El siguiente es en febrero del 2020. Bueno, por supuesto dicen que la deuda es insustentable. Lo único que había cambiado era el presidente. Pero no solo eso, dicen que el fondo tiene que acompañar a Argentina porque Argentina se tiene que poder volver a endeudar para pagarles. Entonces, cuando yo escucho a muchos funcionarios, no estoy hablando de Máximo, todo lo contrario, que decían que el fondo estaba ayudando, yo creo que el fondo nos estaba jorobando, nos estaba mandando a ser el primero que cierra en pandemia. Y además, si el fondo quería ayudar, tenía que dar la señal primero, decir, te hago una quita, te doy más plazo, emito DEX. Claro. Lo que hizo fue decir, no, que ellos pagale menos a ellos, porque a mí me vas a tener que pagar todo y rápido. Entonces yo creo que fue una situación que espero que se entienda la gravedad que tiene. Porque en la historia argentina, cada vez que vino el fondo, descendimos varios escalones. Cuando entró Martínez de Oz, Argentina tenía 3% de desempleo y 13% de economía informal. Nunca más volvimos a tener esos números. Porque el cambio estructural que provocó el fondo, con Martínez de Oz, con los genocidas, la dictadura cívico-militar, porque a los militares los juzgaron, a los civiles todavía no, y los apellidos están. Ahora, después de eso, tuviste Surruil, desastre, plan del fondo. Tuviste Cavallo 1, desastre, más desempleo, plan del fondo. Tuviste Cavallo 2 con De la Rúa, el fondo se llevó la ley de déficit cero. Por eso digo, lo más jodido que viene ahora es
tratar de frenar al fondo con las reformas institucionales. No solo nos vienen a jorobar con lo financiero, vienen degollando con lo institucional. Vienen con un sistema que es más perverso que las AFJP, que es que los buenos salarios puedan tener su propia cuenta. Lo van a escuchar en pocos días. Eso es lo que está hablando Labaña cuando habla que necesitas otro sistema laboral. En Argentina hay 4 ideas zombie que hay que terminarlas de una vez por todas. La reforma previsional, la reforma laboral, el país exportador y el tema del superávit fiscal. Y fíjense que todo esto ya está circulando. Y les voy a agregar un dato político. Es más fácil perder la elección de medio término que la otra. Ahora, en esta circunstancia, perder la elección de medio término sería una catástrofe. Entonces, me parece que son todas estas las cuestiones que hay que ir viendo, y yo estoy convencido que el momento de las reformas es hoy. Porque cuando se acabe la pandemia, si bien yo soy el que siempre cree que hay otra oportunidad, pero cuando se acabe la pandemia, las demandas van a ser tan ciertas, tan necesarias, tan reales y tan de corto plazo, que no va a haber mucho espacio ni lugar para hacer otras cosas. La estatización de los servicios públicos, las reformas en el Banco Central, hoy. Después va a ser tarde. Y me parece que yo no soy nada optimista con el espacio donde hay que caminar. Sí, siempre creo en la fuerza del sector popular, siempre creo en la fortaleza de nuestro pueblo, de los dirigentes y las dirigentes que están dispuestos a encarnarlo, pero yo no creo, Leonardo, que va a haber ningún rebote si no se toman medidas que permitan que haya un rebote. Acá, la teoría del gato muerto, del rebote del gato muerto, se parece mucho a la teoría del derrame. Me parece que si Argentina no tiene un ¿Cuál es la teoría esa? Que vamos a estar tan mal que vamos a salir rápido. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que si no hay un shock distributivo a favor de los que menos tienen, que son los que realmente provocan la demanda agregada en el país, si no está la estatización de los servicios públicos, porque con estas tarifas no solo estás destruyendo las familias, sino que además no se puede producir nada en Argentina. En Argentina, el esfuerzo que haga un comerciante, un empresario pyme, una cooperativa, se lo lleva la tasa de interés y se lo llevan las tarifas de los servicios públicos. Son extractores de valor de nuestra sociedad. Si no tenés un plan de obra pública de envergadura en una alianza estratégica con China para que te entren esos dólares en forma directa, o pasás a tener un comercio en yuan, va a ser muy difícil que puedas salir adelante, ¿no? Sí, con estas tasas de interés y estas tarifas de servicios públicos es muy difícil, muy difícil. Y te diría que son condiciones necesarias, ni siquiera son condiciones suficientes para salir. Ahora, yo creo que estas cosas pueden ocurrir, van a ocurrir y vamos a salir adelante. Y de ahí vamos a poder tener la fuerza popular para las reformas institucionales que hacen falta en la Argentina. Amado, perdón que te interrumpa. Yo verdaderamente me gustaría, vos, que fuiste parte de esos 12 años gloriosos, y eso no te lo va a quitar nadie, y nosotros nos enorgullece enormemente que vos hayas formado parte de ese proyecto nacional y popular. ¿De qué forma vos crees, desde el Estado, poder generar y lograr ese poder popular? Nosotros creemos que eso es el camino, por eso, bueno, un poco la charla venía por acá. Yo sé que te has podido desplayar, tanto Guillermo, vos, Leonardo han hablado bastante de economía, pero nosotros viendo lo que pasó en Bolivia, viendo lo que pasó en Ecuador, viendo lo que pasó en Brasil, no habiendo podido lograr o conformar ese poder popular que defendieran el proyecto nacional y popular, me parece que, no sé si el camino es lo que logró hacer Chávez en Venezuela. Para nosotros, para muchos de nosotros es un faro lo que ha logrado hacer en cuanto a la defensa de ese proyecto, ¿no? No digo, obviamente, que las coyunturas son diferentes, hablamos de poblaciones diferentes, formaciones diferentes, pero ¿cuál crees vos que es el camino para lograr ese poder popular que defienda a las mayorías, sino que siempre esas pequeñas minorías logren triunfar?
Yo en esto soy muy positivo porque, como te decía, en la historia argentina nunca el campo nacional y popular volvió en 4 años. Y si uno mira, no es solo una cuestión histórica para nosotros, si miramos lo que pasa en el resto del continente, pareciera que hay muy pocos que tienen esta posibilidad. Entonces, yo creo que, ¿por qué sucedió esto? ¿No? Porque a Perón le tomó 18 años reencontrarse con el pueblo argentino y al pueblo argentino con Perón, para poner el ejemplo más cercano. ¿Por qué sucedió esto? Y porque hubo un gobierno que con sus dificultades, con su, digamos, espacio donde le tocó moverse, con los ataques de la prensa, cuando le tocó actuar fue tomando medidas que el pueblo las hizo propias. Lo importante de esto es que las medidas que tomemos nadie nos las agradezca nunca más, porque el pueblo las haga propias y ya sean parte del acervo popular. Me parece que tiene mucho que ver con eso y entonces lo que hay que hacer es seguir en ese camino. Estas cosas que planteaba Guillermo, que hemos venido discutiendo tanto. Bueno, la correlación de fuerzas es una cuestión dinámica si los gobiernos están dispuestos a tomar medidas que el pueblo se pueda apropiar de ellas. Entonces, en la medida que esto va sucediendo, cada vez se genera más poder popular. Y por supuesto que te moves en un mundo en el cual el pueblo es como un salmón, va en contra de la corriente porque la corriente son los banqueros, la corriente es la geopolítica de Estados Unidos. Vivimos en un mundo cada vez más violento, cada vez más desigual, y esto muchas más vueltas no tiene, ¿no? Lo que necesitas es nunca quedarte quieto cuando sos gobierno, porque si no, se resquebraja, se aquieta, se pierde la pasión. El pueblo necesita que todo el tiempo sus gobiernos estén corriendo los límites, porque donde se quedan quietos, hoy lo que se llama sentido común es el sentido de las clases dominantes, permeando a través de los medios de comunicación, permeando a través de ejemplos de todo tipo, que van desde el deporte hasta el arte. Entonces, el gobierno tiene que estar permanentemente moviéndose, permanentemente buscando correr los límites, correr las fronteras y compartir con el pueblo que cada escalón que se da sea el basamento de la próxima utopía, donde no funcionás en ese sentido. Y bueno, hay una lógica, un sentido común que te va a derribar. Amado, para esta segunda parte, que es un bloque un poquito más corto, teníamos nosotros pensado y le habíamos propuesto a la gente que está del otro lado, que por cierto es muchísima la que está viendo el programa y lo están revisando y viendo, algunas preguntas para poder interactuar con la gente que nos escribió. Esta pregunta en este caso es para que la conteste Guillermo, no Amado, porque a vos te nombran. Dice Mario de Madariaga, dice, ¿piensan que luego de la persecución a Amado, a Julio, a Delía, a Milagro, ¿es posible disminuir el poder del grupo Clarín? Bueno, nada, me gustaría que lo conteste vos, Guillermo, ya que Amado está sindicado acá, ¿no? Mirá, justamente nosotros creemos que sí. Siguiendo el principio de lo que acaba de decir Amado, de que no te puedes quedar quieto, y se lo hemos ofrecido al gobierno. Nosotros hicimos un Zoom con el Instituto Peronista y otros compañeros, con Parrilli, hace 15 días atrás, y le pusimos en conocimiento de que nosotros tenemos un expediente como impugnadores de la fusión Clarín de Telecom con Cablevisión, que está en la Corte. ¿Pero sabés quién lo llevó a la Corte? El actual presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En lugar de transformarlo en una revisión, no decimos de la fusión porque sabemos que eso es una correlación de fuerza importante que hoy por ahí no tenemos, pero sí una revisión que permitiría replantear la pauta publicitaria del Estado hacia los medios de comunicación populares. Y no se ha hecho. Cuando uno ve la pauta ha sido concentrada en los medios hegemónicos de Clarín, y el resto de los medios de comunicación no tienen pauta, no tienen recursos económicos para hacer periodismo de investigación, por ejemplo.
Entonces, creemos que ahí hay una herramienta que el Estado lo tiene. Nosotros le pedimos a Parrilli que se lo eleve a Cristina, que la ponga en conocimiento a Cristina y que la ponga en conocimiento a Alberto, de que simplemente retirando la Comisión de Defensa de la Competencia la apelación que hizo a la Corte y revisando la fusión sin cuestionar la nulidad y la demás, surge, fíjate que hemos ganado en la Cámara, surge que la desigualdad de la pauta publicitaria tiene que ser reequilibrada. Ahí habría un factor de poder muy importante para que justamente todos los compañeros que están con la presión, con la persecución política, o son presos políticos, o el lawfare y demás, tengan medio de comunicación permanente. Entonces el Estado está teniendo herramientas, me parece que tendría que hacer eso, un reequilibrio de la pauta publicitaria pública, donde se le ha llevado en el primer semestre el 90% de los medios que son enemigos. Entonces, tiene herramientas para dar esa batalla. Bien, Guillermo, bueno, clarísimo. Otra de las preguntas que nos llegaban es de Juan Manuel Garro, y pregunta si se considera la iniciativa del doctor Barcellat con respecto a que paguen este enorme empréstito fraudulento, tanto Duhovne, Macri, Sturzenegger, Caputo y compañía. Si existe alguna posibilidad, ¿o ustedes qué creen con respecto a esto? Yo, desde mi punto de vista, no tengo ninguna esperanza o expectativa positiva en ese sentido, pero bueno, ¿qué piensan ustedes? A mí me parece que se están cagando de risa de la Argentina por mucho menos que eso. Andan de joda por el mundo, han hecho un desastre y la verdad que me parece que es una vergüenza lo que está sucediendo. Me parece que realmente es una vergüenza. Porque además, como señala al pueblo, ¿no? Lo de Macri, bueno, no tiene límite. Él viaja en un avión que le paga un amigo. Mirá vos. Un avión privado para moverse por todos lados. Nadie le pregunta, ¿no? Me llama la atención. Pero también los otros iban a hacer surf, a esquiar desde el primer día que terminaron. Creo que es una vergüenza lo que está sucediendo. Otra ni que pregunta hablar de con el Mercedes. tema de Te escucho. Sí, ni que hablar con el tema del espionaje, la persecución, la mesa judicial, las juezas y jueces, los medios en connivencia, las noticias no salen. Otra pregunta que nos llegaba de Mercedes Gagna, dice si es necesario poder legislar para la toma de deuda, lo cual obviamente que figura ya y poco se le da bolilla a eso, ¿no? Tenemos en cuenta que esta deuda que se tomó no pasó por el Congreso. Pero bueno, si creen que habría que generar nuevas legislaciones o nuevas leyes que impidan la toma de deuda por los gobiernos futuros. Para cualquiera, para vos, Guillo, para Amado, para cualquiera. Sí, siempre es bueno tener normas. Después vienen y te meten 2 jueces de la Corte por decreto. Entonces, acá la cuestión es construir poder popular y que situaciones como la que pasaron. Piensen que Macri le dijo al rey de España que nuestros patriotas tenían angustia de separarse de España. Bueno, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué ley puede parar a alguien así? Terrible. Tengo otra pregunta de Santiago. Dice, ¿qué mecanismos legales y concretos pueden generarse desde el Estado y las organizaciones políticos, sociales y sindicales? Y después dice, porque algunos requieren reformas constitucionales o nuevas leyes, como el referéndum revocatorio o el presupuesto participativo que en su momento dio algunas buenas experiencias. Nosotros acá en la Ciudad de La Plata tuvimos, por ejemplo, el presupuesto participativo y efectivamente creemos que esa consulta popular en esas, por ahí, urbes no tan grandes, sirvió de alguna manera. ¿De qué forma ustedes creen que se pueden implementar esas cuestiones para que la ciudadanía tenga mayor participación en las decisiones de los gobiernos, al menos ya sean municipales o provinciales? Mirá, permiso, Amado, te contesto primero. A mí me parece que lo más rápido para eso es la renta básica universal. Digamos, la renta básica universal como la conseguimos nosotros, no en formas individual, sino en forma de organización de cooperativas de trabajo vía los municipios, las gobernaciones,
que tienen una estructura de control institucional vía los tribunales de cuentas y demás, pueden recibir muchos fondos y hacer rápidamente montones de obras populares en los barrios, en los demás, y generar un alto nivel de conciencia. Una renta básica universal que no esté organizada en cooperativas y no genera el mismo nivel de conciencia. Lo hemos vivido con la asignación universal por hijo, que muchos compañeros votaron a Macri, o muchas compañeras votaron a Macri, porque faltó una construcción de poder popular a partir de los recursos del Estado. En la manera que pasa a ser un derecho genuino, indiscutible y demás, pero individual en cuanto a la gestión, no generó el nivel de conciencia que permitiría rápidamente incidir en los presupuestos participativos del Estado, porque las cooperativas en cada barrio pasan a formar parte, vía los presupuestos de Estados municipales, del plan de obras que está bien cerca de la sociedad, bien cerca de las prioridades populares. Entonces, eso es inmediato, que fue lo que fue el plan Argentina Trabaja. Yo te digo porque yo estuve 8 años manejando el plan Argentina Trabaja, no, un poco menos porque nació después, pero en el municipio de Quilmes con el Barba, y bueno, era una euforia del pueblo cuando le aparecía la capacidad de resolver su barrio de una manera positiva, tremenda, y que fue uno de los factores del triunfo de Cristina en el 2012. O sea, cuando salimos de la derrota del 2009, de Narváez a Néstor, recordémonos, al triunfo en el 2012, yo me acuerdo que una de las iniciativas de la Argentina Trabaja fue uno de los grandes factores que en los barrios populares replanteó ese voto. Entonces, me parece que ese es el mecanismo más rápido, y que ahí vuelve a aparecer el tema del Banco Central. Si vos a eso le pones el límite de la recaudación impositiva y te quedás con lo que después pasó, de que por ahí en un barrio asfaltaste 10 cuadras y el resto de los 40 te putea en términos políticos porque no avanzaste. Entonces, en esta crisis me parece que la renta básica es la clave para, vía las instituciones y vía un financiamiento del Banco Central especial, a fondo perdido, como acaba de hacer la Comunidad Europea, de construir ese poder popular y esa pregunta que hace el compañero. Bueno, muy claro, muy claro. Acá tengo otra pregunta, dice que todo el tiempo se le echa la culpa de la formación y participación a los gobiernos populares, y dice, ¿no habría que también ver esta cuestión en los dirigentes, cuadros medios y distintas organizaciones con respecto a la formación y demás? Cualquiera el que quiera. Yo creo que en esto también, yo es lo que hablaba un poquito hoy, nos pasó a nosotros durante el gobierno de Néstor y Cristina. Me parece que gran parte de la militancia, no sé si se aburguesó, creyeron muchos o creímos muchos de que verdaderamente habíamos obtenido tantos derechos y que eso iba a perdurar y que la derecha no iba a volver. Por otro lado, no fuimos capaces de defender aquellas conquistas, al menos desde lo eleccionario, desde las elecciones. Nos dejamos, me parece, pisotear un poco por ese grupo minúsculo que empezó a tomar las calles. Y otra de las cosas que yo agrego, para que después conteste Guillermo Amado, es increíble cómo logra repercutir ese sector minúsculo, obviamente que con la posibilidad de la ampliación o la amplitud que tienen esos grandes medios de comunicación, pero cómo ese grupo minúsculo de gente te generan y te empiezan a marcar la agenda. Nos vuelve a pasar eso, ¿no? Con respecto a, hay un montón de casos que podemos dar, dijimos de tratar la ley a los impuestos a las grandes fortunas, todavía no se pudo tratar, quisimos intervenir o tratar el tema Vicentín, no se pudo hacer, queremos meter una reforma judicial y nos cuesta un montón. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta situación de cómo ese sector minúsculo empieza nuevamente a marcar la agenda de todos y de todas? Es absurdo que se permita marcar la agenda. Todas las voces son importantes, todas las voces son valiosas, pero acá ganó una mayoría y tiene que gobernar. Y en las sociedades hay conflictos, ¿no? Los problemas no se arreglan todos tomando un café, charlando, porque hay conflictos, hay problemas que no son malos entendidos, son antagonismos, acá y en la sociedad que quieras. La historia de la política es eso. Justamente este es el sistema para resolver los conflictos de la forma menos difícil posible.
Pero los conflictos existen y hay que resolverlos. Y me parece que tenemos que entender que Macri hizo una pésima elección. Yo veo a muchas compañías, ¿viste cómo repetían Macri no se va más, no, es la derecha moderna? Bueno, ahora resulta que Macri es una buena elección. En general, cuando alguien se presenta a la reelección, gana fácil. En Estados Unidos creo que hay que ir a Bush padre para encontrar a alguien que perdió la reelección. En Argentina los dos casos que hubo, Menem y Cristina, ganaron caminando. Cristina con todo en contra. Entonces, yo pediría que analicemos las cosas con seriedad. Macri hizo una pésima elección, con todo el respeto por todos los que lo votaron. Pero una persona que es presidente y no llega a la segunda vuelta, que pierde holgadamente. Ahora, si empezamos a analizar mal eso, y es muy probable que hagamos todo mal de ahí en adelante. Yo siento que en la vida política o representás lo que tenés que representar o no representás nada. No existe representar todo. Néstor Kirchner siempre decía eso, ¿no? Que no hay que confundir la imagen con los votos, que no hay que confundir, que esto no es para 1 millón de amigos, que él decía en broma, la política no es para Roberto Carlos. Porque claro, si vos aspirás a representar algo, y bueno, de otro lado no les va a hacer gracia. Ahora, los gobiernos de Néstor y Cristina mejoraron la vida de todas y todos, de los que lo votaron y no los que no lo votaron. Pero no fueron neutrales en a quién mejoró más. Amado, te quiero preguntar esto. Tengo acá un compañero que se llama Santiago que te quería preguntar algo. ¿Es posible volver a capitalizar el Fondo de Sustentabilidad, de aquello en lo cual nosotros tanto nos enorgullecimos, tanto tuvimos que explicar, tanto tuvimos que hablar? Todo el tiempo nos decían de que el ANSES había perdido plata, de que el gobierno había comprado acciones que no correspondían, que obviamente que aquellos que decían o que proliferaban esas voces eran aquellos que habían tenido que dar una partecita minúscula de sus acciones que nunca querían dar, ¿no? Me gustaría y que después lo fundieron. Exacto. Porque esa es la otra, el neoliberalismo, la derecha, el macrismo, dicen que la inflación es un desastre y son los que más inflación hacen. Dicen que el déficit fiscal es un desastre y son los que más déficit fiscal hacen. Dicen que las devaluaciones son malas, te provocan las devaluaciones más grandes que hay. Entonces hay que terminar. Macri te decía todos los días, che, no podés vivir encima de lo que podés, y endeudó a Argentina como no lo hizo ni Martínez de Oz. No lo hizo ni Rivadavia en términos relativos. Entonces hay que darse cuenta que es un mentiroso, un cínico, tipo que no le importa nada, salvo su bolsillo. Y hay que desenmascarar. Hay que decir las cosas como son. Por eso a mí a veces me sorprende un poco cómo es la disputa política en estos tiempos, ¿no? Si vos no explicás lo que pasó, es muy difícil que tengas un acompañamiento potente. Porque es muy grave. Es central. Es muy grave la situación que asume el gobierno. Muy grave. Y es una tarea titánica. Entonces vos tenés que decir las cosas tal cual fueron. Sí, ahí creo que tenemos un déficit hoy de militancia política y de discurso político para decir lo que acaba de, para describir lo que acaba de decir Amado, sobre todo desde en dónde estábamos cuando ellos llegaron y cuando se fueron. O sea, estábamos acá. Teníamos $12.000 per cápita los argentinos. Hoy tenemos 4.000. O sea, han reducido un 60% del país. Y no lo hemos politizado. Y no lo hemos comparado por dónde veníamos con lo que pasamos, con lo que ellos lograron. Ahí falta una creatividad y yo te diría agresividad política. Fíjate la agresividad política que están teniendo ellos. Te lo demostraron el otro día. Cualquier cosa, te llevo una horca al obelisco. No tienen límite. Y nosotros estamos en silencio. No hablo en términos políticos, no judiciales, porque ya sabemos que, como vos bien dijiste, no pasa nada con lo judicial. Pero en términos políticos no estamos... Y ojo que las cosas, se olvidan las cosas. En este sentido el gabinete es muy flojo, muy flojo. Muy bien el presidente,
muy, muy solo, ¿no? Muy flojo, es como si no hubiera una tarea política que hacer. Es que Claro, nadie ataca. toda la militancia está esperando. O sea, es como si estuviéramos cruzados de brazos esperando que la dirigencia dé la orden de salir a militar algo. Entonces Pero creo que Leonardo, lo que falta es una bajada de línea política. Eso es lo terrible que yo no, pero veo. y la actitud del gabinete. Totalmente. Porque el Sacarlo al gabinete, presidente, porque el sí, presidente sí, pone la cara, se juega. totalmente. Cuando jugás ajedrez, el rey es la última pieza que tocas. O sea, primero tenés los alfiles, los caballos. En este tema, lo que tendría que salir a jugar es todo el gabinete, a hacer bajada de línea política y a ser un poco más agresivo, porque de la parte de ellos, no te digo ni insultar, ni salir a decir las bestialidades que decía la gente en la manifestación que quería sangre, no, pero a marcar la cancha, como vos decías, como vos estabas diciendo, Amado, a marcar la cancha, y no salen a marcar la cancha. Entonces la militancia de abajo está toda esperando a ver que le bajen una línea política que no bajan. Creo que ese es el problema, por lo menos el Leonardo, que digo yo. Leonardo, acá tengo una pregunta para vos, puntual de Romina, una compañera. Y después tengo una pregunta más y ya con esto cerramos lo que son las preguntas que hicieron del público. Y le vamos a dar 5 minutos más a cada uno como para que hagan su cierre. Y esta pregunta es para vos, Leonardo. Vos dice que hablaste con respecto a la capacidad ociosa de fábricas y de más de un 60%. En principio, ¿qué rol crees que el Estado debería tomar con respecto a eso? Y si crees que van a volver rápidamente a poder producir esa capacidad ociosa que tenemos en fábricas y demás. Primero, que para el rol del Estado básico ya lo está haciendo. El rol básico del Estado es inyectar recursos en la clase humilde. Ese es el rol básico. Inyectando recursos en la clase humilde, tenés circulación de dinero, esa gente gasta, crea demanda, y creando la demanda, la capacidad ociosa se tiene que poner en marcha. Como fue poco, 4 años, digamos, cuando fue el menemato y todo eso, y te digo porque me tocó participar en el tema de volver a armar una fábrica de caños ahí en Avellaneda, de caños para petróleo. Cuando vos ibas a las fábricas, te encontrabas que estaba todo destrozado, porque hacía 7, 8, 10 años que estaban paradas. Entonces tenías todo destrozado. Se habían robado los cables, habían roto tableros. Entonces era mucho más difícil volver a recuperar esa fábrica. Bueno, ahora no pasó tanto tiempo. Creo que eso es algo positivo. Y el tema, te digo, con lo que está haciendo, inyectando en la clase baja, ya está generando demanda. Con respecto a lo que decía Amado, comparto totalmente lo que él decía. Con altas tasas de interés y con servicios que son impagables, es muy difícil poner en marcha una fábrica. Porque si te cobran el 40, 50% de interés sobre un descubierto y te cobran una tarifa que es altísima, entonces los costos se te van a las nubes. En eso comparto totalmente lo que explicaba Amado. Tengo una pregunta para Guillermo, de Fabiana Sánchez. Dice, Guillermo, ¿cuál crees vos que debería ser el rol de la militancia hoy, en estos tiempos de pandemia? Que es un poco también lo que yo me preguntaba, ¿no? Que muchos, como decía Leonardo recién, están esperando, como quien diría, la orden, que nos digan qué hacer. Muchos están esperando. Obviamente que nosotros desde la militancia muchos sabemos qué es lo que hay que hacer, generamos propuestas, tratamos de ser proactivos, tratamos no esperar todo el tiempo que se nos diga qué hacer, sino que nosotros también proponemos. Pero yo hablo para la militancia de base,
que por ahí está esperando de alguna manera que le digan qué hacer o cómo confrontar con esa derecha que intenta marcar la agenda que hoy hablábamos? Bueno, a ver, lo primero creo que no tenés que esperar que te baje en línea. Digamos, si no necesitas una gran línea, porque acá, digamos, si es un compañero que es militante, las líneas básicas están claras. Acá es un problema digamos, de defender al gobierno desde un planteo de soberanía, incluso criticarlo desde adentro, sin temor. No hace falta ser un avalador del 100% de las cosas. Yo puedo decir, me gusta, pero hay que perfeccionarlo por acá. Así que no hay que tener miedo tampoco a tomar iniciativas que no bajen de arriba. Yo creo que ese orden hay que invertirlo. La militancia abajo tiene que tomar iniciativas de todo tipo, sin ningún tipo de limitaciones. Mirá, Perón decía, yo hice lo que me pidió el pueblo. No es que, y realmente fue así históricamente. Y bueno, eso es lo principal, hay que animarse. Nosotros que somos una generación que por ahí nos animamos demasiado, pero bueno, acá estamos, acá seguimos peleándola. Me parece que ese es el espíritu. Uno no puede, primero, no puede, tarde, no puede. Nosotros ¿Cómo? nacimos tarde. No, nunca se hace tarde, nunca se nace tarde, nunca. Lo que tampoco hay que hacer es opinar y conducirse políticamente por los medios de comunicación de ellos. Si nosotros dejáramos de reproducir lo que ellos dicen y los ignoráramos, no, Clarín dijo esto, y lo mandamos por redes, y se repite. Yo no sé en qué medida reproducimos nosotros lo que no nos sirve y no producimos nosotros lo nuevo. Eso es lo segundo que hay que hacer. No miro más Clarín, no miro más Nación, no reproduzco ningún mensaje de ninguno, que se cocinen ellos en su propia salsa y nosotros animémonos a generar nuestra propia línea política en el barrio, en la fábrica, en donde sea. O sea, hay que ir por ahí. Esa es la forma de ayudar al gobierno. No esperar que baje, dejar de reproducir lo de ellos, no creer nada de lo de ellos, absolutamente nada, por principio. Y no gasto un segundo en descubrir si es verdad o mentira, no. Venid de allá, es mentira. No hay Bueno, eso decía Jaureche, ¿no? Que cuando él tenía alguna duda, veía qué es lo que decía la Nación para saber que exactamente tenía que estar del lado contrario, ¿no? Claro, y bueno, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros reproducimos. Las redes se han convertido en un mecanismo que no es útil. Uno está en un WhatsApp y te llegan más noticias del enemigo que de las propias. Esto que dice Guillermo es clave. Y muchos medios que simpatizan o que tienen líneas parecidas reproducen la agenda, digamos, de que pretende los enemigos. Porque no son adversarios, son enemigos. Así se califican. Sí, son enemigos de la soberanía. Eso. Otra cosa, hay que salir de la discusión que de derecha izquierda, que más de esto que el otro, no. Acá el problema es soberanía o no soberanía. Y ellos son enemigos porque tienen un planteo colonial explícito, ¿no? Sobre el problema del manejo de la agenda, comparto totalmente, porque terminamos nosotros haciendo de campana de repetición de lo que ellos publican. Creo que nos falta otro tema, el tema organizarnos, el tema de tener redes de comunicación entre las distintas organizaciones. Creo que eso falta. Falta más comunicación transversal entre las bases. Eso sería bueno poder crear. Y poder crear un relato común. O sea, discutir, charlar como estamos charlando ahora, es muy enriquecedor. Poder hacer todas estas charlas, estas discusiones con distintos compañeros, creo que eso sería muy enriquecedor. Y aparte, poner vasos comunicantes entre las distintas orgas. Tenemos una cantidad de materia gris impresionante en el campo popular. Hay compañeros muy, muy buenos y los estamos desaprovechando, creo, porque falta debate abajo, falta
esa intercomunicación. Creo, a mi modesto entender, eso. Yo creo que, Bueno, ratificando lo que dice... Guille, en su momento, Amado me había ofrecido un asado, por ahí puede poner 2 platos más y en algún momento sentarnos a comer un pedacito de carne, ¿no? Mirá, Nos acabe la pandemia. Yo creo, Sería un placer y un honor. Perdón, Guillermo. No, está. Apareció lo gastronómico y en estas condiciones de aislamiento es una añoranza tremenda, es tremendo. Guille, me gustaría que cerremos 3, 4 minutitos cada uno con lo que quiera cerrar, con lo que quiera exponer, tanto Guillermo, Amado y Leonardo. Yo en este caso me voy a llamar a silencio porque es algo que me cuesta bastante, así que los voy a dejar a ustedes, que son los que saben, y la verdad que es un placer, es un orgullo, es un honor poder estar hablando con ustedes. La gente del otro lado lo está disfrutando, nos están preguntando, pero bueno, prefiero yo hacerlo más cortito y poder en algún momento reanudarlo, volver a hacerlo, que hacerlo interminable. Así que me gustaría que sinteticen 3, 4 minutitos cada uno y con eso hacemos un cierre. Bueno, arrancá, Villa, arrancá. Bueno, esta última idea que surgió, la necesidad de una unión de toda la dispersión, yo creo que hay que poner una fecha y tenemos que producir algún hecho que no sea solo de calle, que es el 17 de octubre. Estamos a 2 meses. ¿Qué vamos a hacer con este 17 de octubre nosotros? ¿Una marcha solamente, que ojalá se pueda armar y demás? ¿O producimos algún hecho unificador de todos esos electrones sueltos que suele decir Amado, que andan por ahí, que son montones, porque la verdad es que hay un montón de... Los compañeros que están en la Cámpora tienen una dinámica, los compañeros que están en Levita tienen otra, los movimientos sociales... Ahora, los electrones sueltos, yo te aseguro que somos mayoría, ¿eh? Yo dejo la idea de que hagamos los electrones sueltos algún hecho, no anecdótico, sino de unificación. Estudiá ahí, vos que sabés electrónica, Amado, ¿qué pasa cuando los electrones se juntan y qué sé yo? Y tiro la fecha esa del 17 de octubre, estamos a casi 2 meses, yo creo que no estaría mal para producir algún hecho de político novedoso de respaldo al gobierno, potente. No solamente nostálgico de lo que fue. Lo digo en serio como propuesta, nosotros lo estamos trabajando como idea en el instituto, pero me parece que la podemos trabajar. Y otro punto, y con esto termino rapidito, prestemos mucha atención al discurso que va a dar el Papa, ustedes saben que nosotros trabajamos con Francisco, en las Naciones Unidas. Porque yo creo que ahí, como van a hablar de las finanzas mundiales, de la condonación de deudas en el marco de la pandemia y demás, yo creo que nosotros ahí tenemos que generar, y sería bueno que los electrones por ahí nos juntemos, uno de los puntos de unión en torno a eso que va a decir el Papa, va a ser justamente un mes antes, y transformarlo en línea política, porque si hay un problema que tenemos los argentinos, que no hemos transformado en línea política el mensaje que tira Francisco. Y me parece que ahí vamos a tener una cobertura muy interesante, incluso para polemizar con el fondo, como dice Amado, se viene con todo, y qué sé yo, yo te pongo al Papa al frente. Vamos a ver cómo hacemos, cómo compaginar lo que va a decir el Papa en las Naciones Unidas con lo que dice el fondo. El gobierno tiene límites para hacer eso, nosotros los electrones sueltos ninguno. Eso nada más. Bueno, Guille, te adelanto, nosotros no sé si somos electrones sueltos o no, pero nosotros de nuestra agrupación, desde Populismo K, estábamos intentando empezar a encarar alguna especie de movilización, ¿no? Algo obviamente respetando el distanciamiento social, se puede hacer marchas en auto o lo que fuera, como para empezar a generar alguna especie de apoyo popular a las medidas que son necesarias. Nosotros no podemos dejarnos que 100 personas tomen el obelisco y digan no a la reforma judicial porque quieren que nuestros compañeros sigan detenidos, que de hecho lo siguen estando, y seguimos teniendo a un tipo como Stornelli que sigue siendo fiscal de la Nación. Hay cosas que nosotros desde el campo nacional y popular no las queremos aceptar. Siempre haciéndote caso a lo que vos decías hoy, Guillermo, podés avalar un montón de cuestiones y también podés ser crítico, una crítica constructiva al gobierno. Creo que hay que darle esa fuerza necesaria para poder generar esas modificaciones o esos cambios que nosotros necesitamos para tener un país más digno, más justo, más soberano,
y parte de esa soberanía, parte de esa justicia también es que se resuelva la cuestión de nuestros compañeros que están detenidos ilegalmente, esas prisiones preventivas que se hicieron extensivas. Milagro Sala está presa hace más de 4 años. La nombra Milagro porque es un ícono, ¿no? Pero tantas otras personas que han sido perseguidas, como decía Amado hoy, no solamente persecución política, sino persecución para aquellos empresarios que le quisieron y le robaron sus cosas. No nos tenemos que quedar solamente con lo que sucedió con Papel Prensa en su momento. A hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, sigue pasando lo mismo. Se quisieron quedar con C5N, le sacaron las empresas a Cristóbal López y a De Sousa, y mucha gente, la verdad es que no sabe, no llega a informarse cuál es la causa, cómo es que aquella medida que tomaron para poder pagar, tanto De Sousa, para poder pagar, lo hicieron casi todos los empresarios de la República Argentina, y sin embargo, los únicos que estuvieron presos y los únicos que estuvieron amenazados de quitarle las empresas fueron ellos, claramente por una cuestión política. Así que me parece que nosotros tenemos que generar desde las bases, desde las agrupaciones, yo lo repito, desde Populismo Acá, estamos tratando de gestar alguna movilización como para poder dar apoyo popular. Leo, me gustaría que cierres vos con algunos minutitos y después termina Amado. Bueno, voy a aprovechar los minutitos estos para decir que tanto Milagros como Amado, como Luis, como Schiavi, como todos los presos políticos, como Devido, como todos los presos políticos, están presos porque hicieron algo, porque si no hubieran hecho nada, si no hubieran hecho absolutamente nada o hubieran hecho cosas en contra, estarían en la tapa de Clarín como héroes. Amado seguramente se pasearía por TN, Canal 13, como se pasa el engendro de Milei, dando lecciones de economía, sin el más mínimo de los problemas. Eso hay que tenerlo claro. Están presos porque jodieron al sistema de robo de este país. Y sí, más vale que toda la militancia tenemos que apoyarlo. El otro día estuve discutiendo con alguien, y una persona humilde, yo vivo en un barrio humilde, y me decía, no, Amado está preso porque se quedó con Chicone. Le digo, no, Chicone no es dueño Amado, no se quedó con Chicone. Chicone estaba con una quiebra. Fíjate lo que pasó con la quiebra de Vicentín. Hay un juez que maneja la quiebra. Ese es el que maneja la quiebra, no otro. Vos fijate cómo crean situaciones en la gente para justificar todo el desastre que hacen judicialmente. Así que un abrazo enorme a todos los presos políticos, y desde la militancia le debemos todo el apoyo porque tienen que ser nuestras banderas. Un abrazo, compañeros. Cerra vos, Amado. No, simplemente agradecer un montón y pedir por las compañeras y los compañeros presos, pero teniendo muy en claro que la primera perseguida de Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner, y que la situación que está es un condicionamiento al sistema democrático argentino. Entender que tenemos un gobierno que arranca en una situación desesperante que dejó Mauricio Macri y su equipo, y que hay que estar todos muy juntos, muy fuertes, porque vamos a salir adelante y vamos a poder retomar, cuando termine esta pandemia, el camino hacia una patria libre, justa y soberana, más rápido que más lento. Así que muchísimas gracias, Hipólito, y siempre es un honor compartir, bueno, con Guillermo y Leonardo también. Bueno, compañeros, gracias. Muchísimas gracias a todos. Los invito al viernes a acompañarnos junto a Milagro Sala. Este viernes a las 19 horas vamos a estar con Milagro y toda la agrupación Populismo Acá. Así que nada, el orgullo, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por sumarse a esta convocatoria. Gracias, Leonardo, por la idea. Gracias, Amado, por siempre estar predispuesto. Gracias, Guillermo. Abrazo grande para todos y todas, y ojalá nos encontremos con una patria más justa, más libre y más soberana.